Bueno, vamos a continuar viendo otro grupo de patologías denominadas síndromes mielodisplásicos. ¿Qué son los síndromes mielodisplásicos? Estos síndromes se producen porque hay una proliferación clonal de células pluripotentes mieloides, los cuales estas células no solo tienen aumentada su capacidad proliferativa, sino que también pueden diferenciarse a estadios más maduros, pero lo hacen en forma defectuosa, lo cual va a traer aparejado que haya una disminución en el número de las células hematopoyéticas y que esas células tengan alterada su función y su morfología. Al aparecer estas alteraciones morfológicas, estos síndromes mielodisplásicos se caracterizan porque aparece una doble población, en donde tenemos una población de células hematopoyéticas y en sangre periférica con alteraciones morfológicas, que son las denominadas displasias, y una población de células que provienen de las células normales con su morfología totalmente normal. Y otra característica es que estas células generalmente no alcanzan la madurez, si bien proliferan en médula ósea, se diferencian, pero hay un gran porcentaje de ellas que mueren en médula ósea, o sea que tienen aumentada su apoptosis y no llegan a alcanzar sangre periférica. Por eso aparece lo que se conoce como aborto intramedular. Entonces, ¿cuál es la característica de estos síndromes? Nosotros los podemos definir como a los síndromes mielodisplásicos, son aquellos que se caracterizan porque tienen una gran riqueza medular, hay una proliferación de estas células clonales, pero que como está aumentada su muerte, está aumentada su apoptosis, a nivel de sangre periférico lo que vamos a tener es citopenias, o sea, vamos a tener disminuidas las líneas celulares y podemos tener disminuida una línea, las dos o las tres a nivel de sangre periférico. Y además eso va a ir acompañada de la aparición de anomalías morfológicas, que es lo que se traduce de esa alteración en la maduración y que es lo que se define como displasia celular. Y también podemos hablar de la aparición de dishemopoiesis. Entonces, los síndromes mielodisplásicos se caracterizan porque hay una hematopoiesis ineficaz acompañada de la aparición de displasias, o sea, alteraciones morfológicas. Y la complicación de estos síndromes es que el paciente con el tiempo puede evolucionar hacia una leucemia mieloblástica aguda. En cuanto a la patogenia, lo que se produce son alteraciones a nivel genético, modificaciones a nivel del cromosoma de estas células madres mieloides, en donde lo más común es la pérdida de cromosomas. Por eso hablamos de una haploinsuficiencia. Pero también puede haber de lesiones, puede haber traslocaciones, incluso puede haber ganancia de cromosomas. Y también aparecen cambios epigenéticos, que los más comunes son metilaciones a nivel del ADN o alteraciones a nivel de las histonas. Estos cambios a nivel genético van a producir que esa célula mieloide se mute y eso le va a generar un aumento en su capacidad proliferativa, con lo cual va a generar la aparición de esa mielopoiesis clonal. Estas células van a ir invadiendo médula ósea y van a ir desplazando el tejido hematopoyético normal. Y además de ir disminuyendo la hematopoiesis normal, se ha visto que también producen una alteración en el microambiente medular, en donde esta alteración del microambiente de la médula lo que va a producir es una alteración de las células hematopoyéticas frente a los diferentes factores que regulan
la hematopoiesis. Entonces eso va a generar una hematopoiesis ineficaz y un aumento en la muerte celular, aumento de la apoptosis. Entonces, esto es lo que genera que haya una proliferación en médula ósea, pero como esas células no alcanzan, la mayoría no alcanzan sangre periférica, porque está aumentada su muerte, a nivel de sangre periférica veamos la aparición de citopenias. Y como estas células que están mutadas tienen un desequilibrio a nivel genético, obviamente eso genera que estas células puedan desarrollar más mutaciones, se suman mutaciones, y eso es lo que llevaría a que después se pueda evolucionar hacia una leucemia mieloblástica aguda. En cuanto a la etiología, los síndromes mielodisplásicos se pueden clasificar en primarios o de novo, o síndromes mielodisplásicos secundarios, por ejemplo, a drogas citotóxicas, como son aquellos pacientes que reciben el tratamiento con inhibidores de la topoisomerasa 2, que reciben quimioterapia y que reciben, por ejemplo, radioterapia. Pero todo esto está muy relacionado a la dosis, ¿no?, que puedan recibir el paciente y que después puedan desarrollar con el tiempo un síndrome mielodisplásico. En cuanto a los criterios para el diagnóstico y para clasificar finalmente qué tipo de síndrome mielodisplásico está desarrollando un paciente, primero se utilizaban los criterios de la FAB, que fue el grupo FAB el primero que describió estos síndromes y que se basaba solamente en el número de citopenias y la morfología. Después, en el 2001, la Organización Mundial de la Salud se encargó de definir los criterios de diagnóstico y clasificó los síndromes mielodisplásicos, y estos criterios son los que en la actualidad se utiliza en la clínica. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación FAB está totalmente obsoleta. La OMS, para definir y para diagnosticar un síndrome mielodisplásico, utiliza el número de citopenias que aparecen en sangre periférica, o sea, cuántas líneas están disminuidas a nivel de sangre periférica. La aparición de los signos dis-hemopoyéticos, o sea, aparición de las displasias, y además no solo identificar si hay displasias, sino también cuántas líneas desarrollan esas displasias. El siguiente criterio es el porcentaje de blastos, tanto a nivel de sangre periférica como médula ósea, y también considera el porcentaje de sideroblastos en anillo en médula ósea. Y la OMS ha incorporado también la citogenética. En cuanto a estos criterios, actualmente la OMS ha clasificado los síndromes en 6 subtipos, que estos ya los vamos a ver, pero primero vamos a ver estos criterios que recién definimos, cuáles son para que podamos llegar al diagnóstico de estos síndromes mielodisplásicos. Lo primero es para nosotros identificar o sospechar que un paciente puede estar desarrollando alguno de estos síndromes, es las manifestaciones clínicas. Estos síndromes generalmente se dan en pacientes adultos mayores, se dan por arriba de los 60 años. Por debajo de esa edad, estos síndromes no se manifiestan. Entonces, vamos a sospechar estos síndromes en pacientes mayores de 60 años que tengan sintomatología de anemia, o que presenten manifestaciones hemorrágicas, o que tengan infecciones a repetición. Generalmente el síntoma más característico es la sintomatología de la anemia. El 90% de los pacientes inician manifestando una anemia y que no responde a los tratamientos convencionales para las etiologías que ya hemos visto de las diferentes anemias que puede tener un paciente. Por ejemplo, no responde al tratamiento con hierro, no responde a la administración de vitaminas. Entonces,
Frente a estos cuadros que no responden a los tratamientos convencionales, se puede sospechar, y sobre todo si es un paciente adulto mayor. Entonces, lo primero que vamos a seguir como criterio es identificar las citopenias en sangre periférica. Para esto la OMS ha definido que para identificar una citopenia, una disminución de la serie roja, vamos a utilizar la concentración de hemoglobina, que se debe encontrar por debajo de 10 gramos por decilitro. Para la serie granulocítica, el valor de los neutrófilos absolutos, que para decir que están disminuidos o hay está disminuida la serie granulocítica, los neutrófilos se tienen que encontrar por debajo de 1.8 por 10 a la 9 por litro. Y para la serie megacariocítica vamos a utilizar el valor de las plaquetas en sangre periférica, que deben estar por debajo de los 100 por 10 a la 9 por litro de sangre. Igual, la OMS recomienda que si tenemos un paciente en donde el valor de alguno de estos criterios se encuentra por arriba de estos valores límites, eso no va a invalidar el diagnóstico siempre que se acompañe de la identificación de las displasias y que haya una alteración citogenética relacionada a un síndrome mielodisplásico. Pero generalmente la mayoría de los pacientes presentan citopenias y que puede ser de una, de dos o de las tres líneas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué línea está disminuida y cuántas están disminuidas a nivel de sangre periférica. Lo siguiente es valorar si hay o no displasias, o sea, determinar si hay dishemopoiesis. Y esto lo vamos a hacer tanto en sangre periférica como a nivel de la médula ósea. En sangre periférica a través de la observación del frotis y en médula ósea a través de un mielograma. Lo que se recomienda es que a nivel del mielograma se observen 2 extendidos de médula ósea para que podamos tener una muestra más representativa del paciente. Y estas displasias las vamos a valorar tanto en forma cuantitativa como en forma cualitativa. En cuanto a la valoración cuantitativa, la OMS toma como criterio que para que nosotros digamos que el paciente tiene una displasia, vamos a evaluar para la serie roja 100 elementos de esa serie, y si más del 10% de los eritroblastos tiene alteraciones morfológicas, que ya vamos a ver cuáles son, vamos a decir que ese paciente tiene una diseritropoiesis. Para la serie blanca vamos a tomar los granulocitos, y si sobre 100 granulocitos más del 10% presenta displasia, vamos a decir que hay una disgranulopoiesis. Y para la serie megacariocita solamente vamos a cuantificar 30 elementos, y si más del 10% tiene displasia, vamos a decir que hay una dismegacariopoiesis. Entonces, en cuanto a lo que es el criterio cuantitativo, si más del 10% de los elementos de cada serie presentan estas alteraciones morfológicas, ya podemos decir que hay una displasia y podemos identificar en qué serie está esa displasia. Si está en una, en las dos, o también puede estar en las 3 series. Y por otro lado, tenemos que identificar cuáles son esas displasias, cuáles son esa valoración cualitativa. Para esto, para decir si hay diseritropoiesis, vamos a evaluar el núcleo y el citoplasma. ¿Y qué se considera como displasia? A nivel nuclear, presencia de eritroblastos binucleados, multinucleados, que aparezcan puentes internucleares, puentes de cromatina entre 2 eritroblastos, evidenciar la apoptosis, el aumento de la apoptosis, como por ejemplo que aparezcan muchos eritroblastos con cariorexis, evidenciar aparición cuerpos de Howell-Jolly, evidenciar eritroblastos en mitosis alteradas, anómalas,
evidenciar eritroblastos no solo multinucleados, sino que esos núcleos tengan variación de tamaño, algunos que sean muy pequeñitos, asincronismo madurativo, el núcleo en un estadio de maduración, el citoplasma en otro, y además también evidenciar eritroblastos gigantes, o sea, aparición de megaloblastos. A nivel del citoplasma, las alteraciones que se toman en cuenta es aparición, evidenciar eritroblastos con vacuolas. Normalmente los eritroblastos no tienen vacuolas. Aparición de punteado basófilo, tanto en eritroblastos como en glóbulos rojos, puentes intercitoplasmáticos, bueno, en glóbulos rojos, megaloblastos o megalocitos en sangre periférica, aparición de eritroblastos o glóbulos rojos con una distribución de la hemoglobina alterada. Entonces acá vemos que la hemoglobina está totalmente alterada, su distribución dentro de la célula. E incluso se puede ver acá en este glóbulo rojo, estamos viendo no solo la alteración de la hemoglobina, sino también la aparición del punteado basófilo. Y también se pueden evidenciar en cuanto a la serie roja que puede haber aumento de estos sideroblastos en anillo, en médula ósea, y algunas alteraciones citoquímicas como que estos eritroblastos nos pueden dar una reacción Paz positiva que comúnmente no da. En cuanto a la serie granulocítica, también vamos a evidenciar estas displasias a nivel nuclear y a nivel citoplasmático. En cuanto al nivel del núcleo, ¿qué podemos observar? Lo que se conoce como pseudo-Pelger, que son aparición de o aumento de neutrófilos binucleados. En este tipo de patologías podemos ver que la mayoría de los neutrófilos son binucleados, o encontrar el otro extremo, que hay aparición de neutrófilos hipersegmentados, ¿no? También a nivel nuclear se puede ver que aparece un núcleo en forma de anillo. Acá no hay lobulaciones, hay toda una cromatina unida en forma de anillo. Lo que se conoce en la imagen en espejo, en donde estos neutrófilos que son binucleados, esos núcleos se ubican dentro de la célula, uno al frente del otro, como si uno fuera la imagen especular del otro. Y también pueden aparecer apéndices nucleares. En cuanto al citoplasma, podemos evidenciar granulocitos hipogranulares, o sea que tienen disminuido todo lo que es la aparición o la formación de los gránulos secundarios. Como acá, por ejemplo, vemos, este es un mielocito por el tamaño, la forma del núcleo, la condensación del núcleo, pero en su citoplasma no hay granulaciones secundarias, que en un mielocito normal sí tendría que haber. Solamente se observan las primarias. También se puede ver en otro extremo la aparición de hipergranularidad, o sea, un aumento exagerado de los gránulos secundarios y también anomalías en los gránulos más grandes, que pueden aparecer. Un aumento de la vacuolización, aparición de cuerpos de Howell-Jones y también ver neutrófilos en apoptosis, núcleos que se están degradando por el mismo efecto de que estas células tienen aumentada su apoptosis. A nivel de las plaquetas, vamos a evaluar en médula ósea los megacariocitos y en sangre periférica las plaquetas. Y en médula ósea, ¿qué alteraciones o displasias se pueden evidenciar? Megacariocitos monolobulados, o sea, no tienen el núcleo segmentado. Megacariocitos más pequeños, megacariocitos bilobulados, que los megacariocitos se encuentren en acúmulos en la médula ósea, que normalmente no están formando acúmulos, se encuentran acúmulos de 2, 3, 4 megacariocitos todos unidos. Que haya, por ejemplo, megacariocitos multilobulados, con un aumento en la lobulación nuclear, y también se pueden ver los megacariocitos en un asincronismo madurativo. Acá tenemos un megacariocito multilobulado y con un citoplasma
basófilo que no corresponde al estadio de maduración del estadio del núcleo. En cuanto a las plaquetas, para decir que hay una disrombopoiesis, ¿qué podemos evidenciar? Presencia de plaquetas gigantes en sangre periférica. Fíjense que esta plaqueta tiene el tamaño casi de un glóbulo rojo. ¿Qué más podemos observar? Plaquetas con vacuolas, plaquetas con pseudópodos, plaquetas que se definen como con pseudonúcleo, porque acá los gránulos de las plaquetas, los gránulos alfa y los gránulos denso, lo que tienen es que se pueden concentrar todos en el centro y dar una imagen como si la plaqueta tuviera un núcleo. Además, también podemos observar plaquetas totalmente desgranuladas. Incluso también se puede observar micromegacariocitos en sangre periférica, e incluso se puede ver que esos micromegacariocitos están liberando plaquetas. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a evidenciar en forma cualitativa, y si más del 10% de los elementos de cada serie presentan estas displasias que recién vimos, vamos a poder determinar como criterio que ese paciente tiene o una diseritropoiesis, o una disgranulopoiesis, o una dismegacariopoiesis. El otro criterio que vamos a tomar para seguir con el diagnóstico es el porcentaje de blastos en médula ósea y en sangre periférica. Estos criterios también están definidos por la OMS. El porcentaje de blastos en médula ósea se va a hacer el recuento sobre 500 células y también se recomiendan o no se recomiendan. Es criterio de la OMS hacer en 2 extendidos. Y vamos a contar cuántos blastos están presentes o representan en porcentaje en el total de esas 500 células contadas. Eso lo vamos a hacer en médula ósea. Y en sangre periférica lo que vamos a contar son 200 leucocitos, y sobre esos 200 leucocitos vamos a identificar cuántos blastos representan en porcentaje. ¿Cuál es el criterio de la OMS para que nosotros podamos, según el porcentaje de blastos, definir si es un síndrome mielodisplásico o no? Que el porcentaje de blastos, tanto en médula ósea como en sangre periférica, sea hasta el 19%. Si tenemos citopenias, tenemos displasias, y el porcentaje de blastos en médula ósea y sangre periférica es hasta un 19%, entonces podemos tomar ese criterio para definir que el paciente tiene un síndrome mielodisplásico. Si el porcentaje de blastos ya es del 20 o más, entonces ya estamos en el criterio de la OMS para definir una leucemia aguda. Por eso, el punto de corte para el porcentaje de blastos es el 19%. 19% o menos es un síndrome mielodisplásico. De 20% para arriba ya estamos en una leucemia aguda. Y el último criterio es el porcentaje de sideroblastos en anillo, que esto lo vamos a hacer con la tinción de Pearls, y que vamos a contar del total de eritroblastos, los eritroblastos que tengan un tercio o más de su contorno nuclear rodeado por 5 o más gránulos de hemosiderina. Entonces, este es un eritroblasto en anillo. Entonces, ese lo vamos a contar y lo vamos a informar en forma de porcentaje. Todos estos criterios no solo me permiten el diagnóstico, identificar que estamos frente a un paciente con un síndrome mielodisplásico, sino que después lo vamos a clasificar. El último criterio de la OMS es la citogenética. Pero más que para diagnosticar,
Y para clasificar, la OMS toma la citogenética como valor pronóstico, porque se han estudiado las diferentes alteraciones citogenéticas que manifiestan estos pacientes, y eso se lo ha correlacionado con la sobrevida y el pronóstico que tiene ese paciente que está desarrollando un síndrome mielodisplásico. Y lo ha clasificado en 5 grupos: muy bueno, bueno, intermedio, malo y muy malo. Siendo el grupo muy bueno los que tienen una sobrevida entre 2 y 3 años. O sea que tampoco son tan buenos en relación a otras patologías. Y por ejemplo, en este grupo tenemos pérdida del cromosoma Y o de lesiones en el cromosoma 11. Y así, de acuerdo a las diferentes anomalías citogenéticas, que eso se puede evidenciar en el paciente, se puede ir clasificándolo en cuanto al pronóstico, siendo un pronóstico muy malo cuando tiene más de estas 3 anomalías antes de la suma de 3 o más alteraciones genéticas a nivel nuclear. Un pronóstico muy malo que puede ir, por ejemplo, con una sobrevida de 7 meses. Por eso, no todos estos pacientes llegan a evolucionar a una leucemia mieloblástica aguda, porque los que tienen un valor malo o muy malo tienen un pronóstico de sobrevida muy bajo, no llegan al año, entonces a veces fallecen antes de que puedan evolucionar a una leucemia mieloblástica aguda. Y en base a estos criterios, la OMS ha clasificado, como ya vimos antes, en 6 subtipos. Básicamente lo que toma son el número de displasias, las citopenias, el porcentaje de los sideroblastos en anillo y el número de blastos en médula ósea. Y así tenemos que el síndrome mielodisplásico, que se lo define o se lo clasifica con displasia multilínea, es aquel en donde tenemos una sola línea con displasia. Puede ser cualquiera, puede ser la roja, puede ser los granulocitos o puede ser la megacariocítica. Una sola línea que presente displasia, que el paciente presente 1 o 2 citopenios en sangre periférica y que el porcentaje de sideroblastos en anillo no supere el 15%, los blastos en médula ósea no superen el 5% y en sangre periférica no superen el 1%. Y que tenga una alteración citogenética relacionada a estos síndromes mielodisplasicos. El siguiente subtipo es el síndrome mielodisplásico con displasia multilínea. Se lo define así porque acá ya tenemos 2 o 3 líneas con displasia. A nivel de sangre periférica podemos tener 1, 2 o las 3 citopenias. El porcentaje de sideroblastos en anillos es menor al 15%. A nivel del porcentaje de blastos, en médula ósea no superan el 5% y en sangre periférica es menor al 1%. La alteración citogenética, cualquiera. El tercer subtipo que describe la OMS es los síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo, en donde tenemos 2 tipos. Con displasia unilínea, en donde tenemos una sola línea con displasia, puede haber en sangre periférica 1 o 2 citopenias, pero acá, a diferencia de los anteriores, en médula ósea tenemos más del 15% de sideroblastos en anillo. Y los blastos a nivel de médula ósea siguen siendo menores al 5%, y en sangre periférica menos del 1%, o sea, casi no tenemos que ver. Y el otro subtipo es el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, pero con displasia multilínea, en donde acá tenemos 2 líneas o las 3 con displasia, puede haber 1, 2 o 3 citopenias en sangre periférica,
y también el porcentaje de sideroblastos en médula ósea tiene que ser igual o mayor al 15%. Los blastos en médula ósea y sangre periférica siguen siendo menores al 5% y el 1% respectivamente. El cuarto subtipo es un síndrome mielodisplásico con deleción 5Q aislada. Y acá sí, para que nosotros lo podamos clasificar dentro de este grupo, tiene que presentar la deleción a nivel del cromosoma 5, que puede ser única o que puede estar acompañada de otras. Pero si el paciente tiene la deleción en el cromosoma 5, se clasifica ese síndrome mielodisplásico con deleción de 5Q. Las displasias pueden estar afectando 1, 2 o 3 líneas. Las citopenias generalmente es de 1 o 2 líneas. Acá no tenemos sideroblastos en anillo y los blastos en médula ósea siguen siendo menores al 5% y menos del 1% en sangre periférica. El quinto subtipo es el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, que también tenemos dos subtipos. El tipo 1, en donde puede no haber displasias, puede haber 1, 2 o las 3 líneas afectadas. Y puede haber citopenias, puede estar 1, 2 o las 3 líneas disminuidas. No hay sideroblastos en anillo, pero acá tenemos que los blastos en médula ósea están entre el 5 y el 9%. Ya tenemos un porcentaje mayor. Y en sangre periférica se encuentran entre 2 a 4%. El otro síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, que es el tipo 2, a nivel de las displasias y las citopenias es exactamente igual al tipo 1, no hay sideroblastos en anillo. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje de blastos, que acá tenemos blastos en médula ósea que se pueden encontrar entre el 10 y el 19%. Y en sangre periférica también, entre el 5 y el 19%. Y además, en este síndrome mielodisplásico pueden aparecer blastos con bastones de agua. Esa es una característica que no se ve en el tipo 1. Y por último tenemos el último subtipo, que acá se engloban los síndromes mielodisplásicos inclasificables. O sea, no entran en ninguno de los otros subtipos. En donde, fíjense que también podemos tener displasias, podemos tener citopenias, podemos tener sideroblastos o no, y generalmente los blastos en médula ósea están por debajo del 5, y en sangre periférica, se encuentran alrededor del 1%, o en sangre periférica no hay y no hay evidencia de bastones de agua. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos diagnosticar un paciente con el síndrome mielodisplásico es siempre evidenciar las citopenias a nivel de sangre periférica con el hemograma, evidenciar las displasias, tanto a nivel de sangre periférica como a nivel de médula ósea, y después hacer el recuento del porcentaje de blastos y de los sideroblastos en anillo. Esto es lo que va a permitir diagnosticar y clasificar al paciente. ¿Qué tipo de síndrome mielodisplásico tiene? Y en cuanto a la citogenética, siempre es de tipo, o la utilidad que más tiene, más que para, excepto la deleción del cromosoma 5, que lo podemos clasificar en el síndrome mielodisplásico con deleción 5Q, la citogenética mayormente la utilidad que tiene es en cuanto al pronóstico. Y estos síndromes, como se dan en pacientes adultos mayores, no tienen en general una sobrevida muy elevada. Estamos hablando de 2 o 3 años en el mejor de los casos.